Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy nos acompaña alguien que nos habéis estado pidiendo mucho tiempo, ya había estado aquí con anterioridad y parece ser que le gustó porque ha decidido repetir. No hablo de otra persona que de Marcelo Gullo. Saludos, Marcelo. Bueno, buenos días a usted y a toda la audiencia. Quizás también buenas tardes, nos vean desde otros puntos distintos del planeta en donde habitan los hispanos. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los hispanos del mundo que en estos momentos nos están escuchando. Marcelo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, académico, analista y consultor en relaciones internacionales. Es el autor de la famosa y exitosa trilogía compuesta por Madre Patria. El título completo sería Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, el cual fue el primero de los que leí relacionado con esta temática y la verdad que me enganchó muchísimo y me abrió un mundo para continuar leyendo sobre este tema. El segundo es Nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Y hoy has venido aquí, Marcelo, a hablar del último libro de la trilogía que ha salido recientemente, Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo. Marcelo, ¿qué es lo que América le debe a España que la gente no sabe? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que América le debe a España? Y el otro día le dije a un amigo que también me hizo una entrevista, le digo, tu madre te dejó una propiedad que es muy valiosa. Ser propietario hoy en Madrid es una cosa muy difícil. Te podría haber dejado 10 propiedades o ninguna. Lo más importante, le dije, que tu madre te dejó no es la propiedad que te dejó, que es importante. Lo más importante es que tu madre te dejó una escala de valores y una lengua, te dejó su cariño, te dejó su ser. Es decir, América, Hispanoamérica, le debe a España su ser. Y claro, yo sé que cuando digo esto, saltarán sobre mi yugular como Dráculas, todo el mundo negro legendario, progresista y liberal, porque hay negro legendario progresista y liberal, es negro legendario de derecha y de izquierda, saltarán sobre mi yugular. Entonces yo quisiera, si me permites, contestarle con algunas frases a quien solo un loco, un demente o un mentiroso, porque hay muchos mentirosos, podrían acusar, ¿no es cierto?, de nacional católico, de fascista, de retrógrado, de cualquier cosa, de esa que acusan para no discutir. Y esa frase me gustaría leértela, es la que voy a leerte ahora, que es la de un hombre. Estas frases pertenecen a mi último libro, ¿no es cierto? Lo que América le debe a España. Esta frase es de un hombre de mamá negra, el mulato. El mulato de mamá negra, nacido en Puerto Rico. Un hombre que tenía el raro privilegio de tener 2 títulos universitarios en Estados Unidos. No es poco tener 2 títulos universitarios en Estados Unidos en universidades de prestigio. Una de ellas en Harvard. Este hombre era graduado en Derecho y, curiosamente, también muy extraño, graduado en Ingeniería. Sí, era abogado e ingeniero, cosa rarísima. Prácticamente era un pequeño joven genio. También fue miembro del ejército de los Estados Unidos y peleó por los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Este hombre era un puertorriqueño de mamá negra. Este hombre era Pedro Albizu Campos.
Pedro Albizu Campos, que era un completo subordinado cultural, un completo colonizado cultural por la leyenda negra. Él creía en la leyenda negra. Por eso se había hecho anglófilo. Había ido a estudiar a Estados Unidos, ahí lo habían hecho todavía más anglófilo, estudió en las mejores universidades, se enroló en el ejército de los Estados Unidos, era profundamente antihispánico, profundamente antiespañol, odiaba a España. Sin embargo, en un momento determinado, ese joven, Pedro Albizu Campos, comienza a ver la historia, los datos históricos, porque los datos históricos matan al relato negro legendario, y se da cuenta que lo habían engañado. Se da cuenta que era un colonizado cultural y vuelve a Puerto Rico para emprender la lucha por la independencia de Puerto Rico, los Estados Unidos, y todos sus discursos lo hacía en homenaje a España el 12 de octubre. 12 de octubre, lo hacía el 12 de octubre. Hablo de un hombre de una formación excepcional, doble título, ingeniero, abogado, miembro del ejército de los Estados Unidos, que había sido colonizado culturalmente, que odiaba a España, y cuando se da cuenta de que le habían mentido, vuelve a Puerto Rico y un 12 de octubre, querido amigo, pronuncia estas palabras: aquel que no es orgulloso de su origen no valdrá nunca nada, porque empieza por despreciarse a sí mismo. Nosotros veneramos el nombre de España, porque significa la ciencia del derecho, las ciencias positivas, la ciencia de la moral y la tradición cristiana de nuestro pueblo. Y quisiera también, abusando de tu amabilidad y gentileza en esta entrevista, citarte a otro hombre que no sé de qué podrían acusarlo, estos falsos antiimperialistas que hoy recorren la América española, como el señor Maduro y otros chavistas después de Chávez. Este hombre no era un antiimperialista de palabra. Este hombre combatió al imperialismo norteamericano pistola en mano. Pistola en mano luchó contra la ocupación norteamericana, estadounidense de Nicaragua. Este hombre fue formado en México, en el más profundo antihispanismo, pero al final, como la verdad siempre triunfa, como la mentira tiene patas cortas, cuando comenzó a ver la historia, también como a Pedro Albizu Campos, también como Pedro Albizu Campos, se dio cuenta que lo habían engañado, se dio cuenta que era un subordinado cultural, se dio cuenta que era un colonizado cultural. Y entonces este hombre comenzó a estudiar la historia de nuevo. Este hombre que, repito, enfrentó el imperialismo yanqui pistola en mano, este hombre que fue César Augusto Sandino, pronunció estas palabras: yo veía antes, hace tiempo con protesta. Yo veía antes, hace tiempo con protesta, la obra colonizadora de España, pero hoy la veo con profunda admiración, con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Y fíjate esta frase, que es de una profundidad enorme, porque expresa todo lo que España hizo a América, que fue dar su sangre y dar su espíritu para producir el mestizaje cultural más fabuloso de la historia de la humanidad. Y termina concluyendo César Augusto Sandino: nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América. Nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América. Y si me permites también, voy a leerte una frase de que fue mi primera obra publicada en España, muy Madre recomendable, Patria. además, Madre Patria. Ya digo, de verdad, es un libro perfecto, de principio a fin, no tiene desperdicio. A mí me lo regalaron, no era un libro que conociese antes de que me lo regalasen, y fue empezar a leerlo y la verdad que lo disfruté desde la primera página hasta la última. Perdona, Marcelo, que te he cortado. Bueno, pero espero que también hayas disfrutado de los otros libros. Por supuesto, por supuesto.
Pero debo decir Bueno, que de los tres, el que más me enganchó de no poder parar de leer y de abrirme un mundo, porque realmente a la que tú vas leyendo este libro te vas dando cuenta de muchas cosas que tú ya tenías, digamos, prefijadas, ¿no? Como que ya ni siquiera te atrevías a ponerlas en entredicho. Y de verdad se lo digo, con su libro nos ha abierto los ojos a muchos, con el primero, con Madre Patria, y con los demás lo que ha hecho ha sido todavía hacer que nuestro conocimiento se amplíe y que dejemos de estar engañados, que dejemos de tener esa venda en los ojos. bueno, que eso es fundamental porque eh, el objetivo de un buen historiador, de un buen cientista político, es justamente buscar la historia para entender el presente y construir el futuro. Si no, la historia no tendría sentido, sería como hacer un cuadro, o como ir a un museo, leer un libro de historia, no tendría ningún sentido para la vida cotidiana. Ese es el mayor engaño que le hacen a los jóvenes, creer que para ser objetivo no hay que hablar del presente y del futuro, no. Para ser objetivo en historia hay que hablar también del presente y del futuro. Por eso quería leerte una frase de este libro que tanto has recomendado, Madre Patria, una frase de Eva Perón que dice lo siguiente: la epopeya del descubrimiento y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular. Somos, pues, no solo hijos legítimos de los conquistadores, sino herederos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron sobre los mares. El 12 de octubre es por lo mismo una fiesta de la hispanidad, que toca por igual a España que a sus hijas de América. Para ella, las repúblicas americanas son hijas de España. Luchemos como supieron luchar los hombres de Cortés, de Mendoza, de Balboa y de Pizarro. Este es mi homenaje al Día de la Raza, Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Y quiero remarcarte esto: Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Es decir, a tu respuesta, la pregunta clara, sencilla, directa y contundente es que España nos dio el ser. Y entonces saldrán ahí algunos negros legendarios, algunos ignorantes, diciendo: ¿y la población india? ¿Y la población negra de España? Mire, usted no sea burro, no sea nazi. Usted se fija en el color de la piel. Usted se fija en si los ojos son redondos o rasgados. Para nosotros la raza no es una cuestión biológica como para los negros legendarios, que son en el fondo fascistas y nazis. Para nosotros la raza es una cuestión espiritual, es una cuestión cultural, es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y cuando no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad, a saber morir con dignidad. Entonces, para entender qué nos legó España, hay que comprender la diferencia, que ya la decía Aristóteles, entre sustancia y accidente, o sustancia y forma. Hay mesas cuadradas, claro, hay mesas redondas, mesas triangulares, mesas negras, mesas blancas, pero todas son, sin embargo, mesas. ¿Y por qué? Si tienen tres patas, una sola pata, una tres, una cuatro, una cinco, una negra y otras blancas, son todas mesas. Porque hay algo que es la esencia, que es la sustancia, que le hace ser, se entiende, una mesa. Entonces hay hispanoamericanos negros, hispanoamericanos indios, hispanoamericanos criollos, hispanoamericanos blancos, hispanos, es decir, españoles, negros, blancos, indios, todos son hispanos, todos son españoles. ¿Por qué? Porque la sustancia es lo que importa y no el accidente. Si yo pongo y digo esto que es absolutamente políticamente no correcto, en contrario de lo políticamente correcto, si yo pongo a un descendiente de africanos hispanoamericanos, colombiano, panameño, venezolano, peruano, negro, bien negro, ¿verdad? Y lo pongo a otro lado de un africano, nigeriano, bien negro, los dos se mirarán, los dos verán que son negros. Ese es el accidente. En sustancia, los dos son completamente distintos. Uno tiene los valores de la catolicidad y habla español, y el otro no. El otro no tiene los valores de la catolicidad
será musulmán o animista, y hablará inglés, una lengua tribal, y no podrán ni entenderse, aunque tengan el mismo color de la piel, porque el accidente los hace iguales, la sustancia lo hace diferente. Y entonces España nos dio la sustancia, aquello que nos hace ser lo que somos, independientemente del color de la piel, independientemente de la forma de nuestros ojos. La sustancia, lo que decía Eva Perón, nos dio, se entiende, su ser, nos dio los valores, ¿está? Y nos dio, se entiende, su lengua. Y si hay algo que unifica Hispanoamérica, es justamente su lengua, ¿está? La lengua que trajo España, y los valores. Ahí andan los indigenistas tratando, se entiende, de resucitar cosas que no pueden ser resucitadas porque pertenecen al pasado. ¿Y qué lograrían si cumpliesen su objetivo? Resucitar el idioma aymara y que se hable aymara y no español, que se hable quechua y no español, que se hable guaraní y no español, que se hable mapuche y no español. Lograrían lo que siempre quiso lograr el imperialismo anglosajón. Lograrían la fragmentación política, porque la fragmentación lingüística siempre precede a la fragmentación política. El imperialismo fomenta la fragmentación lingüística para fomentar luego la fragmentación política. Por eso todos esos indigenistas del libro, ¿está?, que pululan en Bolivia, que pululan en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y también en Argentina, que tienen dirigentes políticos como el señor Maduro o como el señor Evo Morales, en realidad son caniches del imperialismo anglosajón. Caniches del imperialismo anglosajón, porque de triunfar su proyecto, la fragmentación lingüística conduciría inevitablemente, como lo decía el socialista argentino Manuel Ugarte, a la fragmentación política. Y entonces habrían terminado sirviendo al imperialismo anglosajón, que ellos de boca para afuera combaten, pero que en realidad están haciendo de la política que el imperialismo anglosajón siempre ha querido para Hispanoamérica, fragmentarnos lingüísticamente para luego fragmentarnos políticamente. Nosotros le debemos a España todo, le debemos nuestra lengua, nos debemos nuestro ser, independientemente de los errores que puedan haber cometido cientos y cientos de españoles en América, porque la empresa de España en América fue una misión, como decía cuando era, se entiende, sacerdote y jefe de los jesuitas en Buenos Aires, el actual Papa Bergoglio. No fue una empresa para obtener ganancias, decía él, fue una misión para llevar a estas tierras el evangelio y liberar a los indios de la opresión que se vivía en América, porque acá reinaban los dioses de la guerra y los dioses de la muerte. Si 40 o 50 años después de la llegada de Pizarro a México, o de Cortés, perdón, dije de Pizarro a México, de Pizarro al Perú y de Cortés a México, se hubiese hecho un plebiscito popular para saber si España tenía que quedarse o irse, hubiese ganado España por el 90% de los votos, porque lo que se les oculta a los muchachos, que en México no existía, que existía un imperialismo atroz, que era el imperialismo azteca, que le pedía a los pueblos que dominaba tributo en sangre, es decir, le quitaban a sus hijos, a sus nietos para llevárselo a un altar y comérselos. ¿Está? Esa es la verdad histórica. Y por eso los pueblos se unieron a Cortés para terminar con el imperialismo, se entiende, de los aztecas. Y siempre me dice alguno, no, pero el Perú era distinto. Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Hay que reconocer que el imperialismo inca perseguía la antropofagia que practicaban los guaraníes, que estaban en su frontera, en la frontera de la selva, pero también era un imperialismo. Era un totalitarismo terror el imperialismo inca. Y entonces no tiene por qué un peruano de Huancayo, donde estaban los huancas, que combatieron a muerte contra los quechuas, identificarse con ese imperialismo, porque el 80% de la población del Perú estaba dominada por el imperialismo quechua y sufría la dominación del imperialismo quechua, pero también la sufrían los quechuas, porque no era un régimen democrático, era un régimen totalitario donde una nobleza explotaba a su propio pueblo. Por eso los pueblos, cuando llegó Pizarro, lo recibieron como un libertador, porque se iba a terminar un imperialismo que hacía tambores con la piel de los vencidos, que hacía vasos y copas con el cráneo de los vencidos. Esa es la verdad. La verdad es que América le debe su ser a España. ¿Y su ser qué quiere decir?
que el hombre comenzó a considerarse libre, no sujeto a los dioses de la muerte, no sujeto a los dioses del terror. El hombre se empezó a considerar libre, hermano de otro hombre, porque eran hermanos en Cristo. Que no se cumpliese en la realidad todo, claro que no se cumplía en la realidad todo, pero con España llega a América, aunque no se cumpliese, la idea de justicia y libertad, conceptos que no existían en la América precolombina, que era un infierno donde reinaba el canibalismo, donde los pijaos se comían a los chichas en Colombia, donde embarazaban a las mujeres chichas, mataban a los hombres, a los varones, y no a las mujeres para dejarlas embarazadas y a los 12 años que tenían su hijo comerse sus propios hijos. Entonces se terminó con la llegada de España a América. Este infierno que era América, porque solo era sufructuado por el 10% de la población. El 90% de la población vivía en un infierno. Y si hubiese hecho un plebiscito, repito, hubiese ganado España. Y eso es lo que le debemos, la liberación de América. América no fue conquistada por España, América fue liberada por España. Claro, España, pues como usted comenta, da ese sustrato, esa esencia a América. Por eso, a día de hoy, todos los hispanos pues, somos tan parecidos, ¿no? Tenemos una historia en común, una lengua en común, una forma de pensar muy parecida. Pero Marcelo, entonces, ¿por qué estamos tan enfrentados los hispanos y tan divididos? Porque, claro, la leyenda negra ha tenido mucho éxito en Hispanoamérica para generar odio contra España, pero luego entre los propios países de Hispanoamérica también están muy divididos. Se acabaron generando países muy pequeñitos que acaban enfrentados unos con otros, que así era imposible que se desarrollasen, que tenían conflictos constantemente. Si atendemos, por ejemplo, los conflictos que ha habido en Hispanoamérica, desde las independencias a la actualidad, son muchísimas guerras civiles, muchísimos enfrentamientos entre países hispanos, y contrastan drásticamente con el periodo virreinal, donde era un periodo muy, muy tranquilo, donde rara vez se producían altercados, donde rara vez se producían revueltas. Entonces, yo quería preguntarle, Marcelo, esto de que estemos los hispanos tan enfrentados entre nosotros, nos odiemos tanto, aparte de la leyenda negra y demás, ¿esto se corresponde con algún interés de alguna élite o de algo que no alcanzamos a ver? Mire, mi querido amigo, en política el que no entiende que hay que primero identificar quién es el enemigo de uno no entiende nada. Esa es la verdad. A muchos no les gusta, porque se creen que el mundo es un mundo de angelitos. El mundo de las relaciones internacionales, de la política internacional, no es un mundo de angelitos. Las naciones no son iguales unas a otras porque unas tienen más poder que otras. Y las que tienen más poder intentan imponer su poder a las que menos poder tienen. Por eso se entiende el imperialismo. Y quien no sabe quién es su enemigo no sabe nada. Es un tonto, se entiende que deambula por el mundo sufriendo los golpes de su enemigo sin saber quién se los da. Y nuestro enemigo fue el imperialismo anglosajón calvinista. Cuando Inglaterra ve que producto de la invasión napoleónica de España, esto termina en el más completo caos y la desunión, porque quien gobernaba España era un estúpido, que era Fernando VII, se plantea una serie de objetivos para el mundo hispano, para España y para Hispanoamérica. Y se plantea para Hispanoamérica que si esa convulsión, nacida en 1810, termina en la ruptura con España, tiene que terminar en una ruptura con España, pero no en una unidad territorial, como había pasado con las colonias anglosajonas, sino que de la ruptura con España, se plantea Inglaterra, tengan que surgir muchísimos estados, y cuanto más pequeños mejor. Esto porque Inglaterra fuese malvada. No, no sea estúpido. No. Esto porque hay una teoría del complot. No, no sea más estúpido todavía. Es porque el que tiene poder quiere que otro no lo tenga. Y el que manda siempre prefiere mandar sobre débiles y no sobre fuertes, porque sobre un fuerte no puede mandar. Entonces, era de la lógica política, no de la maldad, de la lógica política como en el ajedrez, que Inglaterra buscara que el proceso de independencia de España no terminase en la unidad territorial de un solo estado, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, o desde el Caribe, Venezuela, Buenos Aires, desde Caracas a Buenos Aires, sino en una multiplicidad de estados. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo fue que esas repúblicas fragmentadas, una vez fragmentado el imperio, constituidas esas repúblicas,
se incorporaran al mercado mundial como simples productores de materias primas. ¿Por qué? Porque Inglaterra sabía que la industria era poder. Y entonces no quería que esa región se industrializara. Y para eso exporta el libre comercio. Porque Inglaterra sabía perfectamente que había construido su poder nacional a partir del proteccionismo económico, que yo explico, y ahora no sería cuestión de explicarlo en esta charla, en este libro que se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. Entonces, primer objetivo, fragmentación territorial. Segundo objetivo, que estas repúblicas no se industrializasen. Tercer objetivo, ¿no es cierto?, el nacionalismo de campanario. ¿Y qué quiere decir el nacionalismo de campanario? Que cada una de las repúblicas se consideraba distinta de las otras, completamente distinta, como si el Perú hubiese existido desde siempre, como si Bolivia hubiese existido desde siempre, como si Argentina hubiese existido desde siempre, ignorando que en 1810 a quien ponen al frente del gobierno de Buenos Aires era Cornelio Saavedra, que era de Potosí, es decir, del Alto Perú, lo que hoy es, se entiende, Bolivia. Que cada una república se considerara distinta una de otra. ¿Para qué? Para que el todo nunca más pueda recomponerse. Pero como esto era una mentira que no podía sostenerse en el tiempo, Inglaterra se las ingenió para crear distintas guerras. Entre ellas, la guerra se entiende de la mal llamada Triple Alianza, de la triple infamia, decía Alberdi, entre Argentina, en realidad el poder angloporteño, Uruguay y el Imperio del Brasil contra el Paraguay, para crear odio. Porque como esta división era artificial, había que crear guerras, porque las guerras son muerte, violaciones, cosas terribles. Entonces las guerras generan odio. Entonces hacer de lo artificial algo natural, a través de la creación del odio, a través de las guerras. Y la guerra se entiende entre Chile, el Perú y Bolivia, es decir, la guerra del Pacífico, comandada también tras bastidores por Inglaterra. Y no lo digo porque sí, el embajador británico, durante toda la guerra, la guerra llamada Triple Alianza contra el Paraguay, el presidente era Bartolomé Mitre. En las sesiones donde estaba el presidente con sus ministros, al lado derecho del presidente argentino siempre estaba sentado el embajador de Inglaterra. Si esto no es comandar en Inglaterra la guerra, yo me pregunto qué es. Entonces me dice alguno, ¿y el documento dónde está? Pero hijo, no sea estúpido, estas cosas no se firman en un documento, porque nadie que va a cometer un asesinato deja su huella y dice yo lo asesiné. Pero el embajador británico estaba presente en todas las reuniones de gabinete que realizaba Bartolomé Mitre durante la guerra de la Triple Alianza. Entonces, guerra entre el Perú y Chile y Bolivia, guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, se crea odio. Después guerra entre el Perú y el Ecuador, entre Venezuela y Colombia. Es decir, eso explica el por qué estas repúblicas surgen a la vida independiente, por un complot británico, claro, por errores del rey, claro, pero una vez que surgen, se creen distintas unas de otras, se enfrentan porque Inglaterra las hace que se enfrenten, se crea odio entre ellas y se creen enemigas una de ellas, algunas hasta el día de hoy. Y Inglaterra, para reasegurar esto, ¿qué va a hacer? Dice, hemos logrado que se fragmenten, hemos logrado que no se industrialicen, hemos logrado que se cree odio entre ellas, pero hay un problema, todas hablan español. Quisiéramos erradicar el español, pero no se puede. Los yanquis lo hicieron en Filipinas, sí pudieron, no pudieron los ingleses en Hispanoamérica. Pero ¿qué hay que hacer entonces? Crear un odio hacia España, para que nunca busquen y encuentren su propia raíz, porque si encuentran su raíz, se van a dar cuenta que toda la historia ha sido falsificada, que hemos sido nosotros, los ingleses, lo que le hemos falsificado la historia y lo que hemos creado esta república y la que la hemos enfrentado unas con otras. Y entonces ahí surge el intento británico de propagar la leyenda negra y de provocar la hispanofobia. Y ahí tenemos el cóctel británico completo. El cóctel británico completo se entiende nacionalismo de campanario, libre comercio, hispanofobia, que es lo que explica hasta la actualidad lo que nos pasa a nosotros. Uno de los
de los argumentos que se suelen utilizar mucho para fomentar la leyenda negra es el argumento de que España o el Imperio Español acabó generando, después de las independencias, países pobres, mientras que el imperialismo anglosajón lo que acabó haciendo son potencias económicas, ¿no? Y se pone mucho de ejemplo el caso de México como hoy día un país pobre y, sin embargo, Estados Unidos como un país rico. Claro, intentan contraponer precisamente, pues aquí estuvo el Imperio Español y mirad el resultado, un país pobre, aquí estuvo el Imperio Inglés y mirad el resultado, un país rico. En su último libro, trata precisamente en el capítulo 6 y capítulo 7 ambos ejemplos. En el caso de México dice de cómo un territorio español desarrollado se convirtió en un país subordinado a Estados Unidos. Cuéntenos un poco, ¿qué pasó aquí para que México pasase de ser el territorio más importante del imperio más importante que había en ese momento a convertirse en un país subdesarrollado? Bueno, es una pregunta interesantísima que me llevó a hacer el último capítulo del libro. Usted sabe que cuando yo estaba promocionando mi libro en España, el segundo libro publicado en España, Nada por lo que pedí perdón, la última vez que estuve charlando lo hice con un grupo de jóvenes. Y justamente ese grupo de jóvenes, después que yo lo había explicado, lo que había España hecho a América, 30 y pico de universidades, porque España siembra América de universidades, de bibliotecas, la siembra de bibliotecas, de colegios secundarios, de hospitales. Me dice uno de ellos, bueno, dice, no habrá sido tan bueno la obra de España porque los hispanoamericanos como México son pobres y los Estados Unidos son ricos. Y yo traté de explicarle que era el autor de la teoría de la insubordinación fundante, que había dedicado la mitad de mi vida a estudiar el origen del poder y la riqueza de las naciones, que producto de eso había hecho algunos libros, entre ellos La insubordinación fundante, otro que se llama Insubordinación y Desarrollo, pero ellos parecían como no querer escuchar, porque hay un prejuicio muy, muy fuerte en España y en Hispanoamérica, que su desarrollo justamente se debe a la desgracia de que vino a España, América, y que encima somos católicos por culpa de España, los otros son ricos porque llegó a Inglaterra y son protestantes. Y porque el protestantismo conduce a la industrialización y el catolicismo no. Y esto es una de las más grandes falsificaciones de la historia, ¿no? También inducida por los ingleses. La gran falsificación de la historia de la que estábamos hablando, la leyenda negra, no fue creada por Inglaterra, por supuesto, la crearon primero los italianos, después los alemanes, los holandeses, pero los ingleses la convierten en política de Estado. La otra gran falsificación que hace Inglaterra es sobre el origen de la riqueza y el poder de las naciones. ¿Está? ¿Cómo aconteció esto? Si uno observa México y Estados Unidos en 1820, México era muchísimo más rico, se entiende, que los Estados Unidos. No había ninguna ciudad de los Estados Unidos que pudiese compararse a México. Ninguna universidad norteamericana podía compararse a las universidades de México, a la escuela de minería, por ejemplo, que los Estados Unidos no tenía. Y yo pongo en el libro, ¿no es cierto?, la descripción que hacen, se entiende, los franceses, terceros en esto, ni españoles, ni norteamericanos, ni mexicanos norteamericanos, de lo que era Estados Unidos cuando se independizó. Un conjunto, dicen los franceses, de salvajes sin educación ni cultura, absolutamente subdesarrollados. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí tenemos que volver a Inglaterra. Como estaba explicando antes, Inglaterra exporta al mundo el libre comercio. ¿Quiere decir que el libre comercio siempre es malo, profesor? No, hijo. Quiere decir que es como un pañal. A veces hay que usarlo y a veces no. A veces es bueno usarlo y a veces es contraproducente. Se puede usar durante un tiempo y después hay que desecharlo. Inglaterra exporta el libre comercio al mundo porque sabe que en la primera etapa de la construcción de la economía de una nación, en la primera etapa, es el libre comercio inhibidor del desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque la industria, como un niño, necesita mucha protección cuando es bebé y después esa protección hay que sacarla, si no el niño nunca aprende a hacer sus necesidades. Y entonces ellos exportan el libre comercio, lo exportan a Hispanoamérica y lo exportan a sus ex colonias, a los Estados Unidos, porque también quieren inhibir el desarrollo industrial de Estados Unidos. Pero ahí en Estados Unidos se encuentran con dos hombres a quien solamente un loco podría acusar de populista,
o de estatista, se encuentran con nada menos que George Washington y con su secretario del Tesoro, equivalente a un ministro de Economía que fue Alexander Hamilton. Y Alexander Hamilton dice, señores, los ingleses, y los conocía muy bien porque era su mamá, Inglaterra, nos mienten. Mienten con el libre comercio, porque el libre comercio no es una teoría científica, no es un principio científico, es simplemente un instrumento como un bisturí. Puede servir o no servir, puede servir para matar o para curar. En las actuales circunstancias, dice Hamilton, y se lo dice a Washington, que lo comprende perfectamente, en que se ha desarrollado una pequeña protoindustria, pequeñita, producto de la guerra, necesitamos el proteccionismo económico. Rechazar el libre comercio, que es una ideología de subordinación que Inglaterra nos exporta. No lo dice un estatista, no lo dice un hombre que está en contra de la economía de mercado, todo lo contrario, un hombre que está a favor de la economía de mercado y que no es estatista. Pero el libre comercio es una trampa, dice Hamilton. Y entonces los Estados Unidos lo rechazan. Y comienza un proceso que yo denomino un proceso de insubordinación fundante. ¿Qué es una insubordinación fundante? Cuando un pueblo se da cuenta que ha sido engañado, que ha sido subordinado ideológicamente. Entonces rechaza la subordinación ideológica. Los Estados Unidos se insubordina ideológicamente contra los británicos que exportan la teoría de Adam Smith, la teoría de la división del trabajo y el libre comercio. Se insubordinan ideológicamente y aplican un adecuado impulso estatal que no hay que confundirlo con estatismo. Y entonces una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal es equivalente a una insubordinación fundante. Los Estados Unidos son ricos y poderosos porque realizaron una insubordinación fundante. Alemania fue rica, es rica y poderosa porque realizó su insubordinación fundante, primero con Liszt y después con Bismarck. El Japón es rico y poderoso porque realizó una insubordinación fundante con la revolución Meiji. E Hispanoamérica, en vez de hacer como los Estados Unidos, en vez de imitar a los Estados Unidos y rechazar la ideología de subordinación que predicaban los ingleses, que era el libre comercio, en vez de hacer eso, las élites hispanoamericanas que habían trabajado antes con los ingleses aceptan el libre comercio y nosotros tenemos crecimiento sin desarrollo. Los Estados Unidos tienen desarrollo, no crecimiento. Nosotros crecemos rápidamente, pero no nos desarrollamos. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante porque hoy anda un loco, se entiende, desde los balcones de la Casa Rosada diciendo una mentira absoluta, que Argentina fue una potencia mundial. Argentina no fue ninguna potencia mundial, como no lo es Arabia Saudita, como no lo es Kuwait, por más que tienen una renta per cápita extraordinaria. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Exportan petróleo. Y el día que el petróleo baje de precio, que valga como el agua, ¿qué va a acontecer? Cuando se descubra otra fuente de energía, como se descubrió el petróleo y superó el carbón. Los sauditas van a volver de nuevo, van a pasar del Mercedes al camello, porque no han hecho nada más que gastarse la plata. Claro, han construido rascacielos preciosos, extraordinarios, y su élite se salvará porque tienes inversión en el extranjero, pero los sauditas y los kuwaitíes volverán a ser pobres y andarán en camellos como anduvieron toda la vida. Y lo mismo nos pasó a nosotros los argentinos. Exportábamos vacas, las vacas eran el petróleo, eran carísimas, una materia prima extraordinariamente cara. Y fuimos ricos, pero no nos desarrollamos, porque no invertimos la renta agraria en la industrialización, como hizo Canadá y Estados Unidos, sino en hacer cosas suntuarias, hermosísimas, como el Teatro Colón, que me encanta, pero suntuarias. Y entonces nosotros, como México, porque a México le pasó lo mismo, México exportó oro, exportó después petróleo, pero no hizo una insubordinación fundante, no rechazó la ideología de subordinación predicada por Inglaterra. Entonces nosotros somos hoy subdesarrollados o caminos al subdesarrollo como Argentina, porque no hicimos nuestra insubordinación fundante, porque no seguimos el camino de los Estados Unidos, no el camino de la Unión Soviética, el camino de los Estados Unidos. Y eso es lo que se nos oculta. Y ese es el origen del por qué 13 colonias miserables, porque esas eran las colonias inglesas en América del Norte, 13 colonias miserables, terminaron siendo una potencia mundial. Su proceso de independencia terminó en la unidad y después se expandieron y se industrializaron porque rechazaron el libre comercio como ideología de subordinación. Y nosotros aceptamos el libre comercio, que era una ideología de subordinación, nos fragmentamos y nos dividimos.
Entonces, el origen de nuestra impotencia está en nuestra fragmentación territorial y en la no industrialización, y el origen de la potencia norteamericana está en la industrialización y en su unidad territorial. Mucha gente, sobre todo desde Argentina, me han estado escribiendo a lo largo de este último año, eh, hablándome de un suceso que me parecía interesante comentarlo con usted, Marcelo, y es que dicen que en el año 1892, bueno, a finales de todo el siglo XIX, pero concretamente en el año 1892, coincidiendo con el aniversario del cuarto centenario del descubrimiento de América, en Argentina, precisamente, aunque también en otros países de Hispanoamérica, se celebraba por todo lo alto la hispanidad y la gente se sentía muy orgullosa de la hispanidad. Es decir, no existía ese odio hacia España o esa interiorización de la leyenda negra tan pronunciada que tenemos a lo largo del día de hoy, ¿no? O sea, que tenemos y que se ha ido produciendo a lo largo de todo el siglo XX. Entonces yo quería preguntarle, Marcelo, ¿qué ha pasado durante el siglo XX para que se haya pronunciado más ese odio hacia España por parte de Hispanoamérica? Bueno, No sé si el caso concreto de Argentina o... vamos por parte y cucharada, porque lo que dicen eso también conocen poca historia en Argentina, ¿está? Poca historia. Y vamos por parte y cucharada, porque si no, esa gente que dice eso le atribuye la leyenda negra a la izquierda, y no es cierto. Es un dato histórico que no es cierto. La leyenda negra nace por la derecha. Es decir, es la oligarquía argentina, la oligarquía chilena, la oligarquía colombiana, los que son, y eran liberales y de derecha, los que son profundamente antihispanistas. Es la generación del 37 en Argentina. Alberdi, el joven, no el viejo Alberdi que se da cuenta, que ha sido engañado, y Echeverría y Sarmiento, los que son profundamente antihispanistas. Es Alberdi el que dice, preferiría que mi hija se case, se entiende, con el último zapatero remendón de Londres y no con un hispanoamericano. Es Sarmiento el que dice, tengo un odio mortal hacia España. Es Sarmiento en Argentina el que dice, ¿está? Liberal y de derecha, el que dice, ¿qué es civilización? Civilización es el idioma inglés. ¿Qué es barbarie? Está el español. Civilización el protestantismo. ¿Qué es barbarie el catolicismo? ¿Qué es civilización Inglaterra? ¿Qué es barbarie España? Para poner las cosas en claro, porque si no, no se entiende nada. La leyenda negra nace de la derecha en Argentina, como en Colombia, como en Perú, como en Chile, de la oligarquía de derecha liberal. Claro, como la mentira tiene patas cortas, en el caso de Argentina aparece en la década de 1980 en política, aparece un poquito antes, por supuesto, un hombre que no es parte de la oligarquía argentina porteña, sino que es un hombre del patriciado tucumano, que no tiene que ver con esta oligarquía, que es Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca es el hombre que va a cambiar el himno argentino, que era un himno absolutamente negro legendario, de odio hacia España, y eso lo hace la derecha liberal en Argentina, repito, la derecha liberal en Argentina, hace ese himno completamente antihispánico, porque eran anglófilos. Viene Roque y dice, no, hay que sacarlo esto, porque esto no tiene ningún sentido, y no es cierto. Entonces, hace un himno que no es antihispánico, lo corta, le saca la parte antihispánica. Y ahí comienza una reivindicación de la hispanidad, una reivindicación de la hispanidad que va a tener su apogeo cuando Argentina elija al primer hombre realmente elegido por el pueblo en voto en una elección democrática, que fue Hipólito Yrigoyen. Llega Hipólito Yrigoyen, e Hipólito Yrigoyen a los 7 meses de mandato, 6 meses, de puño y letra, redacta lo que fue el decreto que establece el 12 de octubre como feriado nacional y reivindica la historia de España. Gracias a Hipólito Yrigoyen, repito, de la Unión Cívica Radical, era su partido. Unión Cívica Radical, primer hombre elegido democráticamente. Y ahí la leyenda negra comienza a decaer, ¿no es cierto? Muchísimo. Pero claro, había nacido por izquierda, por derecha, ¿y qué pasó? Tuvimos mala suerte. Resucita por izquierda. Ahí resucita por izquierda. ¿Cuándo? Resucita por izquierda cuando en 1930 Stalin ordena que se reúnan los partidos comunistas de la América del Sur en Buenos Aires, y ahí deciden adoptar la leyenda negra a los partidos comunistas, y los comunistas tenían la hegemonía en el pensamiento universitario en ese momento, y reflotar la leyenda negra, ¿para qué? Para crear repúblicas indígenas, para desestabilizar el patio trasero de Estados Unidos. Y ahí entonces toda la izquierda
comunista que es hegemónica se hace negro legendaria. Entonces la leyenda negra que había surgido por derecha resurge, resucita por izquierda, y ahí la izquierda entera, completa, se hace negro legendaria, con excepciones, con algunas excepciones. Entonces, ese resurgir por izquierda tampoco triunfó. ¿Por qué? Porque aparece el peronismo en Argentina, el comunismo dice que tienen los trabajadores, pero no hay ningún trabajador comunista porque todos han ido con Perón, y Perón resulta que es hispanista. Será lo que quieran, dirán algunos, tirano, dictador. Es mentira, no importa, lo que usted quiera, pero resulta que era hispanista. Y entonces, la masa trabajadora que el PC quería hacer antihispánica, no lo puede lograr, porque la masa trabajadora sigue a Perón, y Perón y su esposo son hispanistas. Entonces, otra vez, es derrotado el antihispanismo, es derrotado la leyenda negra. Tenemos mala suerte, porque resurge de vuelta por izquierda con la Revolución Cubana, con el famoso libro de Galeano, Las venas abiertas a América Latina, que lo promueve la inteligencia cubana desde La Habana, ¿está? Y entonces otra vez la juventud izquierda se hace negro legendaria. Y esto, como la mentira tiene patas cortas, otra vez vuelve a ir para abajo, a descender. Otra vez mala suerte, porque para desgracia nuestra, cuando Fidel Castro ve que ha caído el muro de Berlín, que se le acabó su discurso, que la clase trabajadora no existe más como elemento, se entiende, político, dice, se nos acabó el sujeto social, estamos perdidos. Y manda que todos sus muchachos se reúnan en San Pablo, financiado por el ese entonces sindicalista Lula da Silva. Y están todos ahí perplejos, porque esos muchachos no trabajaron nunca, vivieron siempre del oro de Moscú, del dinero de Moscú. Y dicen, ahora vamos a tener que ir a trabajar. Y si algo que les asusta a los zurdos es tener que ir a trabajar. Lo que ellos no quieren es trabajar. Predicar es una cosa, trabajar no. Ellos son la vanguardia del proletariado. No vamos a hacer que ahora vamos a tener que ir a trabajar. Mi Dios, qué sacrificio. No, dar clase en la universidad, trabajar nunca. Somos la vanguardia, querido Marcelo. Y resulta que están desesperados ahí y dice Fidel, calma, muchacho, calma, que tengo la solución. No van a tener que ir a trabajar. Vamos a encontrar un nuevo sujeto social. Ese nuevo sujeto social son las masas indígenas, porque la lucha del proletariado se acabó. El proletariado se acabó. Entonces, el nuevo sujeto social, las masas indígenas, pero tenemos que mentirles. Y para eso hay que reflotar la leyenda negra. Y Fidel sabe que está mintiendo, porque Fidel no es negro legendario. Sabe perfectamente que está mintiendo, porque él es hispanista. Él perfectamente sabe cuál fue la obra de España en América, pero París bien vale una misa. Si tengo que seguir viviendo y vivir sin trabajar, reflotamos, entiende, la leyenda negra para reflotar el antihispanismo, para reflotar el indigenismo, y entonces que los muchachos en las universidades ahora sean la vanguardia de las masas indígenas, no ya la vanguardia del proletariado, se terminó, eso se acabó. Ahora la vanguardia de las masas indígenas. Y los muchachos de izquierda, los zurditos en la universidad están contentísimos, han vuelto a ser la vanguardia de algo, no ya del proletariado, sino de las masas indígenas. Y para eso había que reflotar la leyenda negra. Y entonces este revival, este resurgir de la leyenda negra por izquierda, es cierto. Claro que es cierto. Fue la obra más genial de Fidel antes de morirse. Pero seamos sinceros, la leyenda negra nace de la derecha liberal recalcitrante, de las oligarquías. Por eso cuando el presidente de la Argentina reivindica la generación del 37, y los españoles que no saben nada de historia argentina lo aplauden, no sabe que está reivindicando a la generación más antihispanista de la historia argentina, a Echeverría y Alberdi, a los jóvenes Echeverría y Alberdi, que se reunían en los cafés de Buenos Aires para dialogar, charlar y discutir qué lengua se debía adoptar, porque querían suprimir el español, si se debía adoptar el francés o el inglés, y eso hacerlo por la fuerza, porque odiaban a España. Entonces, ahí tenemos el cuadro completo de cómo se entiende, surge por derecha y resucita por izquierda. Pero ya me he ido muy lejos, lo he atormentado con este discurso larguísimo, me disculpa, pero me entusiasmo, a veces me entusiasmo, todavía estoy viejo, pero a veces todavía me entusiasmo. No se preocupe. Y quien no pone entusiasmo, no pone nada, porque quiere decir que en realidad no cree en lo que está diciendo. Desconfíen de esos que hablan despacito, bajito, sin entusiasmo, porque nada de la objetividad en realidad lo que hace están mintiendo, son unos mentirosos. El que no pone alma y vida
en una causa que defiende en realidad es un mentiroso. ¿Está? Un profesional de la mentira. Quería hacerle otra pregunta a Marcelo en relación a la última entrevista que hicimos. Recuerdo que acordamos titularla Hispanismo censurado. Y era porque, bueno, porque ustedes, sus libros, habían sido, de alguna manera, no de forma oficial, pero sí en la práctica, estaban sufriendo algún tipo de censura. Sobre todo porque al final lo que pasaba es que eran casi imposibles de adquirir en muchos países de Hispanoamérica. ¿Le ha pasado nuevamente esta especie de censura con su tercer libro? Mire, la única verdad es la realidad. La realidad, estimado amigo, que si usted toma un avión mañana de Madrid y baja a México y va a una librería de México, la más grande librería que haya en la Ciudad de México, en lo que antes llamaban DEFI, le dice, venga a buscar el libro Madre Patria. Le van a decir, no, ese libro no existe acá. Bueno, pero vengo a buscar el segundo libro de Marcelo Gullo, que fue bestseller en España, nada por lo que pedí perdón. No, ese libro no existe acá. Bueno, pero escúchame, vengo a buscar su tercer libro, lo que América debe a España, que también bestseller ahora. No, ese libro no existe acá. Entonces usted se toma otro avioncito y se va a Bogotá, la capital de Colombia, y va a la librería principal y pregunta lo mismo y le van a dar la misma respuesta. Y va a Ecuador, a Quito, le van a dar la misma respuesta. Y al final ya se toma el último avioncito para ir a Buenos Aires y le van a dar la misma respuesta. Las brujas no existen, me decía mi mamá. Marcelo, las brujas no existen. ¿Cómo vamos a existir si nosotros somos católicos? Y después que me explicaba todo eso, me decía, pero que las hay, ¿eh? Entonces la censura no existe, pero que las hay, ¿eh? Hay como las brujas, es decir, el libro no puede ser comprado en ninguna librería. Sí, claro, puede ser comprado por Amazon. En Amazon uno lo compra, porque lo puede comprar también desde China, desde Pekín, lógico. Eso no pueden censurarlo. Y lo compran en Argentina también algunos amigos a través de Mercado Libre, pero vale 3 veces más que si lo compran en Madrid. Es prohibitivo. En las actuales circunstancias de Argentina es prohibitivo. Con lo cual, lo que ocurre realmente es que efectivamente es muy difícil de conseguir en prácticamente toda Hispanoamérica. Y probablemente esto se deba a Así algún es. interés que no se está dejando ver, aunque lo intuimos, ¿no? Pero sí sigue ocurriendo entonces con su tercer libro. Así es, tal cual, así es. Quería hacerle, ya llegando al final de esta entrevista, Marcelo, sus libros, al final, a mí entre otros, ¿no? Pero yo he notado que a mucha gente han despertado muchas conciencias, ¿no? Mucha gente está dando cuenta de todas estas cosas que usted nos cuenta. Eso sirve no solo para leer sus libros, sino también para profundizar en otros aspectos que estén relacionados a lo mejor con la materia, ¿no? Hemos visto otros autores que también hablan de hispanidad. Hemos visto, pues, por ejemplo, en las conferencias que organizaba Héroes de Cavite, en la cual estuvo, había otros autores que también defendían, bueno, pues ideas un poco en esta línea. ¿Cree que de alguna manera los hispanos estamos ante una oportunidad, no sé si decir tangible, de despertar por fin, de acabar de una vez por todas con la leyenda negra y empezar a sentir esos lazos de unión que nos permitan trabajar juntos? No, estamos en el comienzo de una gran batalla, solamente en el comienzo. No hay que ser ingenuo. La hegemonía en las universidades de España y de Hispanoamérica la tienen los negros legendarios. Repito, porque esto no se entiende en España. Lo repito constantemente. Hay negro legendario de izquierda y de derecha. Negro legendario de izquierda y de derecha, porque hay muchos anglófilos que se hacen pasar por hispanistas. Algunos tienen canales de YouTube para romper el pensamiento hispanista de adentro. O sea, hay antihispanistas de izquierda y derecha, no solo de izquierda. Y ellos tienen la hegemonía en el mundo de la prensa, en el mundo de la televisión, y la hegemonía se entiende en las universidades. Es curioso, por ejemplo, que salvo en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Francisco de Vitoria una sola vez, yo nunca haya podido presentar mis libros. En Madrid, en las dos secciones, ¿no es cierto? Quizás me olvide de alguna. Francisco de Vitoria una sola vez y San Pablo CEU 2 veces. El resto de las universidades, incluidas las universidades o facultades católicas, nunca me invitaron. Y eso pasa lo mismo para cualquier otro. No, lo que rige para mí también rige para los otros. No estoy haciéndome yo víctima, que no es mi intención, porque a mí no me interesa eso. Pero seamos concretos, ¿sí? La hegemonía la sigue teniendo el pensamiento negro legendario de derecha y de izquierda y de derecha. Esto
Es una batalla que recién hemos comenzado. Gracias a Dios la hemos comenzado y gracias a Dios hay fabulosos y extraordinarios hispanistas, comenzando por María Evía Roca Barea, por Julio Enche, por Iván Vélez, por Pedro Insua, por Santiago Garmesilla y por tantos otros que ahora no me acuerdo, se me escapa la memoria y es una ofensa que no los nombre, pero los tengo todos en mi cerebro y en mi corazón. Pero esto recién comienza. Es una batalla de muy largo aliento porque nadie gana una guerra que se lleva contra nosotros hace ya 200 años en solamente un par de años, ¿no? Pues no quería acabar esta entrevista, Marcelo, sin hacerle esta última pregunta. Claro, hemos llegado ya a cerrar la trilogía hablando sobre, sobre el papel de España o sobre no sé cómo llamarlo, sobre el legado español en América en general. Y quería preguntarle, ¿va a continuar escribiendo libros sobre esta temática o ya aquí cerramos una etapa y cerramos un ciclo? Bueno, eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Por el momento, yo lo que necesito, lo que quiero y pido es que vayan, se entiende, para Reyes, para después de Reyes, para los cumpleaños y compren, se entiende, el libro mío de Marcelo Gullo, porque me pasa siempre que me dicen, profesor, sus entrevistas son extraordinarias, su conferencia también habla tan lindo, explica tan claro que ya no le compré el libro. Y digo, pero entonces no voy a hablar más. Entonces, no. Cómprenme el libro, compren el libro, compren todos los libros anti-leyenda negra que puedan. Claro, yo quiero que compren el mío, pero hay libros mejores que el mío. Claro que hay mejores que el mío también, por supuesto. Compren cualquier libro contra la leyenda negra, porque hay que fomentar esta lucha contra la leyenda negra que hemos emprendido el que habla, pero antes que yo otros, y después me seguirán otros, y muchísimos otros coetáneos a mi persona. Pero bueno, compren mi libro, si hago propaganda yo mismo. Pero bueno, el tema se trata de combatir porque no alcanza con escuchar, hay que formarse. Porque yo le dije a usted, España creó 33 universidades. Bueno, hay que saber cuáles son, hay que saber en qué año se fundaron, cuántos alumnos había. Yo dije al pasar, España creó, se entiende, cientos de hospitales, hay que saber cuáles son estos hospitales, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se curaba la gente? Si se curaba o no. Y eso se aprende en los libros. No es para hacer en un relato de una entrevista que está muy bien, pero que si empezamos a relatar, como yo hago en Madre Patria, todos los hospitales, uno por uno, la gente se duerme en la entrevista. No es para eso. Para eso el libro, hay que ir a los libros y como decía un locutor popular en Argentina, ¿no? Que se llamaba Roberto Galante, de sectores muy populares, lean muchachos que los libros no muerden. Así que a leer, muchachos, los libros de Marcelo Gullo, acá tienen, y me olvidé el otro, nada por lo que pedí perdón, que los libros no muerden, no alcanzan con ver entrevistas, podcast o lo que sea, hace falta también formarse. Y para formarse hay que leer. Pues Marcelo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de hoy. Le deseo el mayor éxito con su último libro, Lo que España le debe a América. A los que nos estáis escuchando, os dejo los enlaces en la descripción para que los podáis comprar a través de Amazon o en vuestra librería de confianza. Ya sabéis que yo soy más partidario de ir siempre a la tienda física a comprarlo y si puede ser pues a un librero de barrio que conozcáis, pues mejor que mejor. Los 3 libros, ya te digo, por mi parte, muy recomendados los 3. Este último, que seguro que es el que menos gente tiene aún porque es el último que ha salido y no se ha dado todavía tiempo. Yo os recomiendo que lo leáis porque la verdad que es muy completo, leer la trilogía completa y de verdad os lo digo, vais a aprender mucho, sobre todo datos concretos, trata un montón de autores, trae un montón de citas, así que yo por mi parte, decir que es formidable lo que está haciendo Marcelo. Muchísimas gracias a usted por esta entrevista, de todo corazón. Perdón por la pasión que pongo en mis palabras y un fuerte abrazo a todos los hispanos que han tenido la paciencia y la delicadeza de escucharnos.